retomamos la jornada. Me acompaña ahora Joan María Tomás Andreu, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rovira i Virgili, historiador español, catedrático de Historia Contemporánea, como digo, académico correspondiente de la Real Academia de Historia, y su producción se ha centrado en la historia del falangismo, del franquismo, del fascismo, las relaciones de Estados Unidos-España con el régimen franquista y la lucha por la obtención de materiales estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, como es el wolframio. Además de tener de esta labor investigadora, tiene multitud de publicaciones, ha participado en el Museo Virtual de la Guerra Civil Española, que es el proyecto del que nos va a hablar, un proyecto que tiene un año de vida aproximadamente, que el año pasado, cuando estábamos a punto de sacar la aplicación de los frescos de Quintanilla, fue una referencia, porque claro, había pasado un año de nuestro museo virtual y nos gustó muchísimo poder ver que se estaban haciendo iniciativas de estas características. Además, es un proyecto que vincula entidades de ambos lados del charco y, bueno, pues creo que es un ejemplo de trabajo en equipo maravilloso. Cierto. Realmente maravilloso. Entonces, bueno, todo tuyo, Iván. Gracias por venir. Muchas gracias, Nuria. Muchísimas gracias a Nuria García Gutiérrez, directora del área de exposiciones de la Universidad de Cantabria. También al vicerrector Tomás Mantecón, de Proyección Social y Relaciones Institucionales de esta universidad, por haberme invitado, por permitirme presentar este museo virtual que está ahora terminando su primera fase y estamos ya preparando el lanzamiento de la segunda, ¿no?, que será dentro de un año y medio o dos, ¿no?, pero ya estamos trabajando desde hace meses en su realización práctica. Bien, hace poco más de un año, el 15 de septiembre del año pasado, un grupo de historiadores y un bibliotecario experto en humanidades digitales inauguramos en la Universidad de Trent, en Peterborough, Canadá, el primer museo dedicado a mostrar lo que fue la Guerra Civil Española en su conjunto de manera virtual. Y es también un museo realizado por profesores, investigadores, profesionales de historia, ¿no? Diría que en este sentido seguramente es único, ¿no?, porque tiene una voluntad de totalidad, ¿no?, de mostrar virtualmente contextos creemos que de calidad, lo que fue textos e imágenes, lo que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Es un museo abierto de forma gratuita a todos los que por cualquier razón están interesados en el conflicto español, ¿no? En esta su primera fase, en la disponible desde entonces, el museo está conformado por 5 galerías que contienen 130 imágenes en total, ¿no? Imágenes siempre acompañadas de textos que de forma sencilla pero rigurosa explican cómo se desarrolló el conflicto a nivel militar, cómo fue la vida en las dos retaguardias y en los frentes, el impacto de la guerra en el mundo de entonces y la memoria que ha quedado de la guerra. En este momento, la primera fase está disponible en castellano y en inglés, y aquí tienen las galerías, ¿no?, las 5 galerías. Cada una de las galerías, la que más conozco, la que más he trabajado es esta, que es la que he elaborado yo, van acompañadas de una introducción, contexto internacional, en mi caso, y después vienen el conjunto de imágenes que se busca que sean representativas, ¿no? Premier británico, Leon Blum, francés, prensa del contingente fascista que se desplazó, el primer embajador nazi en España, la Legión Cóndor y los otros guernicas, como nos explicaba hoy la profesora Momoitio, ¿no? No solo Guernica, sino también los otros Guernicas, Durango y otros, ¿no? Voluntarios irlandeses, solidaridades varias, la colaboración, el subterfugio de colaboración no oficial
determinadas empresas estadounidenses con el bando franquista, la represión en la Mallorca con un personaje fascista como el conde Rossi, etcétera, ¿no? El oro de Moscú, llamado de Moscú, el acuerdo policial, agentes soviéticos en España, etcétera, ¿no? Bombardeos fascistas. Hay aquí un conjunto de imágenes, cada una de las cuales tiene una explicación de no más de 500 palabras. De hecho, estamos muy limitados a esta extensión, y donde se dan las claves interpretativas del artículo en cuestión, ¿no? Entonces, se trata de que para cada una de las 5 galerías tengamos disponibles pues, estas imágenes y estas explicaciones. Nuestro hilo conductor, el de los 7 autores, que somos 2 catedráticos de Historia Contemporánea en Canadá, como son Adrian Schubert, de la Universidad de York, Antonio Cazorla Sánchez, de la Universidad de Trent, que es donde se aloja el Museo Virtual, Alison Ribeiro de Meneses, que es catedrática de Estudios Hispánicos en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, Alfredo González Ruibal, que es un arqueólogo especializado en la Guerra Civil del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y seguramente el gran investigador, el gran creador de la arqueología profesional sobre la Guerra Civil. Andrea Davis, una profesora de Historia en el Arkansas State University en Nebraska, que es experta en Historia Digital. Dwayne Collins, que es bibliotecario especialista en Humanidades Digitales en Trent. Y yo mismo, que estoy en la Rovira i Virgili, en Tarragona. Bien, nuestro hilo conductor de este conjunto de autores parte de que la Guerra Civil Española fue un acontecimiento central de la historia de España del siglo XX que tuvo enorme impacto mundial, siendo conocido como la Guerra de España. Un impacto mayor que la pérdida de las colonias del 98, que el franquismo o que nuestra transición a la democracia, ¿no? Todos ellos eventos importantes de nuestra trayectoria de la historia contemporánea, pero que no se pueden comparar con el impacto que tuvo la Guerra de España en su tiempo, ¿no? Fue tanto en ideas como en intervenciones directas una guerra internacional que movilizó a personas de todo el mundo en proporciones sin precedentes, ¿no? Tengamos en cuenta que unos 40.000 hombres y mujeres de aproximadamente 50 países vinieron a España a luchar por la República, mientras que un número menor se ofreció como voluntario para luchar con los llamados nacionales, junto con contingentes, grandes contingentes de las Fuerzas Armadas italianas y alemanas, y en menor grado consejeros, entre comillas, soviéticos, que también lucharon en España en diferentes bandos, ¿no? Y es que las grandes potencias de la época desempeñaron un papel clave en el conflicto y en su resultado, ¿no? Por su parte, Francia y el Reino Unido optaron por una cínica táctica de no intervención, y en Estados Unidos los deseos intervencionistas innegables del presidente Roosevelt eran constreñidos por un Congreso contrario a la implicación en el conflicto y una opinión pública profundamente dividida, ¿no? Y es que la Guerra de España ideológicamente fue mayoritariamente concebida en su tiempo en términos maniqueos, de bien contra mal. Mejor dicho, de el bien contra el mal. Para unos, una lucha entre democracia y fascismo. Para otros, entre civilización cristiana y revolución comunista, dependiendo de las creencias de cada bando y de cada persona. Por supuesto, la realidad del conflicto fue mucho menos maniquea y mucho más compleja. De hecho, en tanto que objeto de estudio, la Guerra Civil Española y sus consecuencias representan un caso excepcional, lo que algunos historiadores como Rose o Hepworth denominan un caso de conocimiento difícil o de historia difícil o de herencia disonante, ¿no?
Es más, a pesar de su importancia y de la inmensa literatura académica dedicada a la guerra civil, tanto en España como a nivel mundial, las formas en que se ha comunicado al público español en general y a los públicos internacionales, la guerra no ha sido siempre esclarecedora, ¿no? A ello se suma otro déficit, el que se produce en relación con los programas escolares y de bachillerato, a los que ya se ha hecho referencia aquí, aunque la cuestión de los programas y de lo que realmente se acaba explicando en los programas de bachillerato depende bastante de las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, en segundo de bachiller, y por tanto de cara al examen de selectividad, se estudian solo 6 temas, empezando por la Restauración y terminando por la Transición, y de esos 6 temas, uno de ellos es la guerra civil, otro el franquismo y otro la transición. Por tanto, cada año sale en la selectividad la guerra civil, por tanto, ¿no?, allí se estudia la guerra civil, cosa que contrasta con otras muchas comunidades autónomas donde o no se llega, ya no se llega o se llega de manera muy desigual. Y aún a todo esto se sobrepone la existencia de un desequilibrio entre los estudios más recientes, con el salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado los historiadores en los últimos 30 años con respecto al conocimiento de la guerra civil, un desequilibrio entre lo que se ha sido capaz de avanzar en el conocimiento a través de la investigación y la capacidad de transmitirlo, ¿no?, al público en general y la comprensión de este periodo de nuestra historia, ¿no? Y aún a todo ello se sobrepone la existencia de lo que yo denominaría 2 memorias históricas, ¿no? 2 memorias históricas relacionadas con la guerra, 2 memorias con frecuencia en conflicto, ¿no? De hecho, el lanzamiento del Museo Virtual hace un año y unos meses fue inmediatamente percibido como algo que podía contribuir a corregir estas disyuntivas, independientemente de que la guerra, sus consecuencias y cómo se recuerda, sigan siendo políticamente motivo de polarización en España, como se ha podido ver con la polémica por la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos de 2019 o con las reacciones a la aprobación de la Ley de Memoria del año 22, ¿no? Y es que, junto con las 2 grandes memorias de la guerra civil, existen también centenares de miles de memorias familiares y personales de esa guerra, ¿no? Ello se ha manifestado y seguirá manifestándose y es aún hoy en día un tema de gran actualidad en la cuestión de la conflictividad por la memoria y ahora más aún, ¿no?, con las derogaciones anunciadas en algunas comunidades autónomas de leyes regionales de memoria histórica. Todo lo cual no es sino la plasmación en nuestro país del auge que en la década de los 90 comenzó a darse en muchas partes del mundo de la llamada memoria histórica y de conmemoración, ¿no? Un fenómeno que nos llegó a partir del año 2000, cuando se exhumaron las primeras fosas comunes de víctimas de la guerra. Recordemos que en 2007 se aprobó una primera ley de memoria histórica nacional, pero la elección del Partido Popular en 2011 conllevó la paralización de todas las iniciativas de memoria financiadas por el Gobierno central. En el año 22, a pesar de la vehemente oposición de los partidos de derecha y de extrema derecha, la coalición liderada por los socialistas, que llegó al poder en el año 18, aprobó una ley de memoria que amplió los derechos de las víctimas y exigió que el Estado pagara las exhumaciones de fosas comunes, ¿no? En el intermedio y a nivel de comunidades autónomas se ha ido dando una actividad más sostenida, especialmente en Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía y otras, con aprobaciones de leyes regionales de memoria. El resultado de todo ello ha sido la creación de un gran número relativo, de museos físicos, a menudo con un enfoque específico,
como por ejemplo el Museo Memorial del Exilio en la Junquera, en Gerona, o los espacios de la Batalla del Ebro, del Memorial Democrático, una institución pública del Gobierno de Cataluña dedicada a la memoria, localizados en escenarios de la Batalla del Ebro como el pueblo destruido de Corbera de Ebro o en Gandesa, o el Museo de la Batalla del Ebro en Aragón, así como también la creación de bases de datos y estudios relacionados con la guerra civil, sin olvidar los miles de restos desenterrados de fosas comunes, ¿no? También existen una serie de museos, sitios web o bases de datos en línea dedicados a aspectos de la guerra, como el Museo de la Mujer Combatiente, el Repositorio del Exilio y Campos, Nomes e Voces en Galicia, etcétera, etcétera, como nos ha explicado durante la mañana la profesora Matilde Iroa. Por nuestra parte, con el Museo Virtual de la Guerra Civil Española hemos pretendido expresamente proporcionar una visión integral del conflicto y de sus secuelas que conecte estas islas museísticas que acabo de reseñar de la historia pública y capture la imaginación de la sociedad española. Pero el auténtico elefante en el garaje lo constituye el hecho de la no existencia de ningún museo físico dedicado a la Guerra Civil Española en su conjunto en España. Ni en España ni en otros lugares. Hay planes para crear uno en Teruel, dedicado fundamentalmente a la batalla, pero que seguramente tendrá más alcance. Y seguramente después Julián Casanova, el profesor Casanova, nos informará sobre el estado y dificultades del proyecto a partir del resultado de las elecciones en Aragón y la conformación de un nuevo gobierno de derecha y extrema derecha en esa comunidad autónoma, ¿no? Precisamente nuestra voluntad al lanzar la primera fase del Museo Virtual de la Guerra Civil Española fue contrarrestar la ausencia de un museo físico con uno virtual, uno que exhibiese y explicase artefactos significativos que se encuentran en museos, archivos y bibliotecas de España y otros muchos países. De hecho, el museo virtual empezamos a planteárnoslo en el curso 2015-2016 y el equipo... Sí, perdón. El equipo tuvimos un primer encuentro en Inglaterra, en Warwick, y después otro en Barcelona, en unas jornadas que se llamaron Public Humanities and the Spanish Civil War, Connected and Contested Memoirs, de lo cual se editó un libro. Pero no pasamos de la fase de conversaciones hasta que el curso 2018-2019 nuestros colegas canadienses consiguieron una ayuda, una beca por parte del Social Science and Humanities Research Council, Federal Government Canada, la Agencia Federal de Financiación de la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales del Gobierno Federal de Canadá. Fue una cantidad pequeña, aproximadamente unos $25.000 canadienses, pero que nos permitieron comenzar a pensar realmente en la realización del museo a base de poder contratar a técnicos que hicieran en realidad ese trabajo nuestro, ¿no?, de preparación de galerías y de búsqueda de imágenes, concesión de permisos, etcétera, etcétera, ¿no? El resultado fue el que les he mostrado y después les mostraré más, que es a partir de septiembre del año pasado, el lanzamiento de la primera fase del museo virtual, lanzado en 2 lenguas, que ha atraído la atención de unos
con fechas de hace unos días, de unos 59.000 visitantes de 160 países diferentes. De esos países, pues fundamentalmente 36.000 son españoles, 6.000 británicos, 5.000 estadounidenses, 1.500 canadienses, 1.500 franceses y ya en cifras menores, pero sobre menos de 1.000, pero más de 500 en otros países, ¿no? Entonces, realmente estamos contentos con este primer impacto, ¿no? También el lanzamiento tuvo una considerable repercusión en los medios. El País se planteó el por qué, ¿no? La pregunta obvia, ¿no? ¿Por qué un museo virtual de la Guerra Civil Española alojado en una web en una universidad canadiense y pagado con dinero canadiense? Que era la pregunta que tenía que formularse el periodista. Y después esto tuvo repercusión en paralelo del Guardian de Manchester, pues dio noticia y todo esto se expandió, ¿no? Lo que duran las noticias en la prensa, pero en todo caso también nosotros habíamos conseguido lanzar una campaña bilingüe en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, que ha ido involucrando también a miles de personas, especialmente en España, Canadá, Estados Unidos, Argentina y México, ¿no? En cuanto a las especificaciones técnicas del museo, es la parte en la que yo soy más débil, o sea que por favor no me hagan muchas preguntas, pero en todo caso se ha creado utilizando Islandora, un sistema de repositorio y gestión de archivos digitales de código abierto que permite la administración y organización de una amplia variedad de formatos digitales, incluidas integraciones para el llamado Marco Internacional de Interoperabilidad de Imágenes. Islandora es utilizada por numerosas universidades para gestionar y preservar sus colecciones digitales. Se basa en el sistema de gestión de contenidos Drupal y permite la instalación adicional de extensiones para aprovechar los objetos digitales incluidos en el museo. Ambas plataformas, Islandora y Drupal, cuentan con importantes comunidades de desarrolladores de código abierto a las que el museo puede recurrir para proyectos futuros y permiten una personalización total para satisfacer las necesidades del museo a medida que continúa aumentando sus colecciones, ¿no? La integración de Islandora con Drupal también permite que los metadatos incluidos en el museo se utilicen plenamente en la exhibición y disposición de estos objetos, así como el mapeo. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, las bibliotecas de la Universidad de Trent se han comprometido a mantener el museo, por ahora, durante 10 años. Nos encontramos ahora en plena fase de elaboración de la segunda fase, ¿no? El equipo internacional se ha ampliado con 7 nuevos colaboradores académicos con diversas capacitaciones en estudios culturales, humanidades digitales, historia y arte. Y ahora las instituciones que colaboran son la Embajada de España en Canadá, con una muy pequeña cantidad, el Departamento de Artes Mediáticas del Royal Holloway de la Universidad de Londres, la Biblioteca de la Universidad y la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de York y la Fundación Internacional Baltasar Garzón, pero mantenemos un estrecho vínculo ya desde el principio con el Memorial Democratic, con el Museo de la Paz de Guernica y con otras instituciones del país, ¿no? Los objetivos de esta segunda fase son las siguientes, ¿no? En primer lugar, desarrollar nuevas galerías a sumar a las 5 ya existentes. Esas galerías serán una dedicada a las causas de la guerra civil, otra
dedicada a la guerra civil en Cataluña, centrándose en la revolución social que allí tuvo lugar, pero en general en todos los aspectos de la guerra civil en Cataluña. Estamos hablando de 25 entradas nuevas, esta la estoy coordinando yo. En tercer lugar, la guerra civil en el País Vasco, región en gran medida exenta de la violencia política, social y anticlerical que tuvo lugar en parte en la retaguardia, buena parte de la zona republicana. Una nueva galería dedicada a soldados, es decir, estudiar la figura de los soldados, sus avatares, sus necesidades, sus cuitas, etcétera, durante la guerra. Otra dedicada a exiliados. Otra dedicada a los legados del conflicto. Otra en la que estamos trabajando intensamente porque hemos conseguido que 25 historiadores, colegas, amigos, a los que estamos muy agradecidos, gente muy conocida en sus propios países, haya aceptado desarrollar entradas sobre la guerra civil en su país en relación con la guerra civil española, es decir, Nueva Zelanda y la guerra civil española, República Dominicana y la guerra civil española, la Unión Soviética y la guerra civil española, etcétera, etcétera, hasta 25 países a partir de historiadores de reconocido prestigio de cada uno de estos países. Y después la que seguramente es la galería que ya está dando mucho juego, pero lo dará mucho más en el futuro, que es lo que llamamos la Open Gallery, ¿no? La galería abierta, en la cual cualquier persona interesada, cualquier persona que tenga un objeto, que tenga unas cartas, que tenga unas memorias que escribió su padre de guerra o su madre, que tenga un relato, que tenga unos audios que grabó a su abuelo antes de morir o a su abuela, etcétera, etcétera, nos proponga que esa fuente pueda ser incorporada al museo, ¿no? Por tanto, es la parte más abierta a la participación del público. Evidentemente, el comité analizará, ¿no?, el interés de cada una de estas propuestas, pero estas propuestas, estamos convencidos porque ya hemos aceptado a toda una serie, van a colgarse cuando se lance la segunda fase, ¿no? Recuerdo ahora sí, en este momento, pues un profesor que se nos acercó diciendo que tenía unos audios grabados a su madre antes de morir sobre la vida en la retaguardia y que creía que eran de interés. Entonces le hemos pedido que él mismo haga una introducción, un audio, una introducción explicando quién fue su abuela y que nos lea, ¿no?, durante 30 a 40 minutos, un audio de 30 a 40 minutos donde lea extractos de ese testimonio, ¿no?, etcétera, etcétera. En segundo lugar, aparte de esto, de las nuevas galerías, nos planteamos seguir ampliando las 5 galerías ya existentes. Y por último, el tercer y gran objetivo es ampliar la audiencia general del museo, ¿no? Aquí estamos comenzando a trabajar la parte más pedagógica, ¿no? Elaborar, esto lo hace una profesora de Sandy Holguín, profesora norteamericana, ¿no?, muy experta en cuestiones de didáctica de la guerra civil, ¿no? Entonces queremos plantear la elaboración de materiales para todos los niveles de la enseñanza de uso del museo virtual en la enseñanza, ¿no? Después, a partir de los acuerdos que ya tenemos firmados, especialmente con el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, queremos, y otras instituciones, queremos incorporar bases de datos, enlaces con bases de datos, recursos electrónicos que complementen el trabajo en las galerías. Aquí contamos con una base de datos de testimonios grabados absolutamente muy amplia, ¿no?, de una labor de años realizada por el Memorial Democràtic, de grabaciones de testimonios de la guerra civil en Cataluña,
que además están disponibles en varias lenguas, porque están subtitulados, ¿no?, a partir del catalán, y aparte de esto también con bases de datos existentes, con acuerdos con otras instituciones que tienen elementos que un investigador, un profesor, una persona simplemente que quiera saber de primera mano, ¿no?, lo que fueron los bombardeos de la batalla del Ebro, la vida cotidiana en la retaguardia de la batalla del Ebro, pues pueda, o cualquier otra batalla a las que podamos ir incorporando, pues pueda no solo ver imágenes y ver una imagen y ver una descripción en 500 palabras de lo que fue la batalla del Ebro y verlo a través de los combatientes o de mapas de guerra, etcétera, sino que también pueda oír y ver fotografías y oír testimonios de personas que sufrieron los efectos de todo eso. También está en marcha ya la traducción del museo a 4 lenguas más, ¿no?, que son las 3 otras lenguas oficiales en el Estado español y el francés. Por tanto, tendremos un total de 6 lenguas. En la segunda fase será accesible en 6 lenguas, ¿no? También queremos incorporar la fotogrametría para crear imágenes tridimensionales de algunos objetos cuando sea posible, continuar la campaña en las redes sociales y trabajar con nuevas organizaciones asociadas para llegar a nuevas audiencias. Evidentemente, todo esto no va a suplir la no existencia de un museo físico de la Guerra Civil Española, que el país necesita, como también necesita un museo físico sobre lo que fue el régimen de Franco y otros periodos de nuestra historia. Somos un país muy deficitario en museos de historia y a ello no es nada ajeno, sino todo lo contrario, ¿no?, las querellas por la memoria en las que estamos, ¿no? Pero creemos que es posible llegar a unos consensos entre historiadores para crear un discurso a partir de la historiografía científica sobre la guerra civil que pueda conformar un museo físico de la guerra civil, ¿no? Es una cuestión de voluntad política y mientras esa voluntad política no se plasme, pues seguramente tiene sentido seguir trabajando como lo estamos haciendo con el Museo Virtual de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, voy terminando. Solo quisiera pasear un poco pero con ustedes por la web, pero lo que me gustaría sobre todo es que ustedes, cuando tengan un momento en sus casas, si no lo han hecho ya, pues que entrasen en esta web, que es V de virtual, scw, ¿no?, .k de Canadá, y puedan entrar en nuestra web y puedan ir visitando esas 5 galerías y 130 imágenes, ¿no? Entonces, creo que realmente es entretenido y, sobre todo, yo pondría mucho el acento en que es fiable, porque en la web ustedes pueden encontrar muchas páginas sobre la Guerra Civil Española, como se nos ha explicado hoy, ¿no?, pero ni mucho menos todas son fiables, ¿no? Aquí pueden ver... ¿No se está proyectando esto? ¿No? A ver. Qué lástima. No sé qué ha pasado. Que estamos... Se ha quedado... Tendría que verse, ¿no? Es que se ha quedado en el PowerPoint. PowerPoint. Espera, Sal claro. del PowerPoint. Vete al PowerPoint. Exacto. Y dale a... Me voy a PowerPoint que no he salido. Dale Perdón. A escape. Sí. Vale, entonces, escape. Vale, pues perdonen, pero les estaban mostrando esta parte de la web, que es la Galería de la Vida Cotidiana. Aquí tienen la explicación en 1000 palabras de la vida cotidiana. Y pueden ver aquí los objetos que están descritos, ¿no? Aquí tiene mucha importancia la labor de Alfredo González Ruibal. La mayor parte de estas imágenes provienen de excavaciones en los frentes de Madrid, con curiosidades que al menos yo no conocía, como una caja de condones con el escudo de la República.
insignias políticas encontradas, ¿no? Y para cada una de ellas una explicación en relación con la web. Les invito, pues, a que visiten el museo virtual y, por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta que quieran ustedes hacerme sobre la cuestión. Y nada, decirles que probablemente si conseguimos la segunda ayuda que hemos solicitado del gobierno canadiense, que tampoco va a ser muy cuantiosa, pero que nos va a permitir seguir pagando a técnicos y a nosotros y a todos nuestros colegas invitados, a los 7 nuevos colegas que forman parte del equipo y a los 25 responsables de países que están ya preparando sus entradas, pues esto nos permitirá pues que nuestra web pues, pueda seguir jugando el papel que yo creo que está jugando y que en el futuro, si realmente se llegase a un museo físico de la Guerra Civil, pues ya se estudiaría qué hacer con una web como esta, ¿no? Estoy seguro que encontraríamos 1000 maneras de colaborar con la Secretaría de Estado, en el caso de que lo hiciese la Secretaría de Estado de Memoria Histórica, etcétera, etcétera. Nada, muchas gracias por todo. Ojalá que ese museo físico se lleve a cabo. El proyecto está muy paralizado. En febrero, de hecho, Santa Cana dijo que se salía de Joan Santa Cana, que era el encargado de la museografía, dijo que se salía del proyecto y está todo pinta mal. Pero una web así, con tan buena calidad, es el complemento perfecto para un museo, porque nuestras visitas, gente que a mí me ha escuchado en otras charlas, nuestras visitas a los museos comienzan en casa, antes, cuando planificamos nuestras visitas con la familia o solos. Y esas webs nos ayudan muchísimo a escoger qué queremos ver y qué queremos conocer luego ya físicamente. Entonces, bueno, pues creo que es algo muy interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Joan? Lo digo para coger el micro. Irache, espera. Tenéis puesto el logo del Ministerio del Gobierno de España, pero no has mencionado mucho si recibís ayudas o no recibís ayudas, ¿no? Y es como muy sintomático también, ¿no?, que en estas cosas Canadá pague el Museo Virtual de la Guerra Civil, un sindicato de electricistas noruegos ayude a la Asociación de Memoria Histórica para poder sobrevivir. Entonces, bueno, si nos podías explicar un poco. Sí, gracias por la pregunta. Muy sencillo. La iniciativa surgió del equipo, ¿no?, que lo vimos, y de la posibilidad real de los 2 colegas canadienses que nos hablaron de la posibilidad de conseguir una ayuda en el SSHRC canadiense, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos trabajado en esa perspectiva. No se nos ocurrió nunca, porque no sabíamos dónde hacerlo en 2015-16, ¿no? Porque nosotros somos investigadores de proyectos de investigación, pero esto no es un proyecto de investigación, esto es un proyecto de historia pública, ¿no?, de divulgación, de alta divulgación de historia. Nosotros investigamos, escribimos y esto es otra cosa, es una cosa de divulgación de alta divulgación. Entonces, la verdad es que tuvimos esa posibilidad y la jugamos, ¿no? Y nos costó, porque no he dicho que nos dieron una beca, pero antes nos denegaron algunas becas, ¿no? Entonces, canadienses. Entonces, se consiguió allí y se ha trabajado. A partir de ahí, nosotros no hemos tenido ninguna oferta, no hemos tenido ninguna ayuda, no hemos tenido nada. Ha habido alguna cosa puntual que yo sepa, pero de pequeñísima importancia por parte de las instituciones públicas españolas. En cambio, en Cataluña y en el País Vasco, ¿no?, hemos colaborado, ¿no?, en aspectos, y yo, casualmente, pues yo durante todos estos años he sido el representante de mi universidad en el Consejo Asesor del Memorial Democrático, y el Memorial Democrático es una institución de memoria creada en Cataluña,
Y allí sí que yo conseguí un convenio por el cual ahora, en este momento, el Memorial Democrático está pagando la traducción al catalán de todo el museo, ¿no? Entonces hemos conseguido este tipo de colaboraciones. También tenemos enlaces con toda la red que depende del propio Memorial Democratic, pero no hemos tenido ninguna ayuda institucional española, ¿no? También tengo que decir que nosotros no hemos ido a buscarla, porque ya nuestro proyecto ya estaba lanzado cuando se creó la Secretaría de Estado de Memoria Histórica, ¿no? Nosotros hemos ido trabajando y después, claro, esto tenía un impacto y entonces cuando esto ya se conoce, entonces ya empieza la cosa a sonar, pero eso no se ha traducido en nada concreto, específico, ¿no? Por tanto, llama la atención de que no haya, hasta donde yo sé, de que no haya una iniciativa pública, ¿no?, de lanzamiento de un museo físico de la Guerra Civil. Tú hablabas de Santa Cana, pero hay un museo en marcha por parte de la Secretaría de Estado. Porque yo no. Porque esto dependía de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? No. Ah, tú te refieres no, yo me refiero al de Teruel. No, Santa Cana estaba en el proyecto de Teruel. No, claro. No te he entendido bien. Perdón. No, yo me he referido siempre a la Secretaría de Estado de Memoria. No, yo me refería al proyecto del Museo de Teruel, vale. que se suponía que estaba más o menos, que ha habido problemas incluso por el diseño del edificio y por la idea de cómo planteaban la idea de que era un memorial en donde aparecían las víctimas. Esta ha sido la última polémica que ha habido al respecto, que yo he leído en prensa, que iban a crear un memorial donde estaban mezcladas las víctimas de ambos bandos y eso había surgido bastantes problemas. Pero anteriormente, ya en el mes de febrero de este año, digo que yo me refería al Museo de Teruel, que dependía de la Comunidad Autónoma de Aragón. Joan Santacana, que es un museógrafo muy conocido de la Universidad Oberta de Barcelona, al menos de antes estaba ahí, yo estudié el máster con él. Él se ha bajado del proyecto y tiempo después ha habido una polémica por un memorial que querían crear en donde aparecían los nombres de las víctimas de ambos bandos y entonces eso había surgido pues muchísima polémica y esa ha sido la última noticia, que yo creo que era como de junio de este año. Vale. Pero nadie sabe nada más. No. Bueno, igual Julián sí debe saber. Sí, porque él es de... Porque Julián, en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, ha lanzado hace unas semanas un manifiesto en contra del intento de derogación de la Ley de Memoria en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y me temo que todo esto puede estar influyendo también en el futuro del Museo de Teruel, aunque es algo muy relacionado con el propio Ayuntamiento de Teruel. Entonces ya nos explicará él los intríngulis. Pero la pregunta de Irache iba relacionada más con las instituciones públicas, ¿no?, de la Secretaría de Estado, ¿no? Y ahí yo tengo que decir claramente que ahí no hay ninguna iniciativa ni nada, ¿no?, que nos esté haciendo avanzar en este sentido, ¿no? Yo espero que en algún momento esto se plantee, porque se necesita en este país un museo físico de la Guerra Civil, o un museo físico de la Guerra Civil y el franquismo, o un museo físico de la Guerra Civil y el franquismo en la transición, ¿no? Por no hablar de un museo de historia de España, ¿no?, que no existe. En otros países sí que existen estos museos, ¿no? Entonces, yo lo relaciono con la conflictividad de las memorias históricas. Hay dos grandes memorias históricas en España. Hablamos de la memoria democrática, pero existe otra memoria que está ahí y que emerge cada vez que pasa algo, ¿no? Aparece, ¿no? Y hay polémicas en la prensa y hay polémicas en los partidos, ¿no? Y hay diferentes puntos de vista sobre la memoria histórica entre los grandes partidos y todo eso está presente y todo esto de alguna manera está condicionando esa realidad, ¿no?, a la cual nosotros pues simplemente la hemos ignorado. Como no hay, pues nosotros tiramos para allá, ¿no? Porque es un instrumento útil tener un museo virtual, es un instrumento útil para muchísimas cosas cuando no tienes el físico que visitar, ¿no?
Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos. Si en el futuro se puede llegar a algún tipo de sinergia, perfecto. Mira aquí, Matilde. Gracias, Joan María. Le comentaba antes a Joan María una cuestión curiosa. Claro, al fin y al cabo vosotros no habéis hecho la solicitud, ¿no? De proyecto, ni de financiación, ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hicimos, quiero comentarlo al público, en el año 21 salió una convocatoria por parte del Ministerio, sacaron una convocatoria que se llamaba, no era de investigación, se llama una convocatoria de prueba de concepto, que acaba de salir ahora otra hace un mes. Y esta era una convocatoria para proyectos de investigación que habían sido concedidos en años anteriores, especificaban la fecha, esas fechas correspondían con los que yo dirigí y tenían que ver con aquellos proyectos que tuvieran resultados de transferencia de conocimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, páginas web y, desde luego, todos los proyectos de ingeniería, ciencias, etcétera, que tienen pues, patentes o, digamos, una aplicación práctica. Entonces nosotros presentamos un proyecto basado en el nuestro anterior, porque era una exigencia, un proyecto integrado por profesores de didáctica, de comunicación, de historia contemporánea, de sociología. Nos exigían también vinculación con la sociedad civil, por tanto teníamos socios de varias fundaciones muy conocidas, asociaciones de memoria y también asociaciones de profesorado de enseñanza secundaria. El proyecto se llamaba Museo Virtual de la Guerra Civil a la Transición Democrática, 50 años de historia y memoria. Era un museo virtual con varias secciones, como el vuestro, más amplio, claro, con una página, una sección de donantes de memoria, una sección ya de materiales didácticos, de lecciones de profesores que ya los teníamos ajustados en el proyecto sobre esos aspectos, en fin, una cosa muy potente, no solamente de la guerra, sino hasta la transición democrática. Entonces, mira por dónde el proyecto de verdad que estaba muy bien, era muy potente, etcétera, y mira por dónde coincidió en el periodo de evaluación con la difusión mediática del vuestro, del Museo Virtual de la Guerra Civil. Entonces, la respuesta del Ministerio, de los evaluadores del Ministerio, era que sí, que el proyecto estaba muy bien, que cumplía con todos los requisitos, que pero que ya existía uno. Entonces nos lo denegaron. Y no tenía nada que ver la propuesta nuestra. Primero, cuando justo en ese periodo este Museo Virtual de la Guerra Civil estaba en la primera fase, pero es que tenía muy poquita cosa. Además, no se definía muy bien qué fase era. O sea, que tampoco los evaluadores podían saber cuál era la potencialidad del Museo Virtual que nos acaba de explicar Joan María. Por tanto, no sabían que había una segunda fase, no sabían nada, ¿no? Nada más que sabían, o nada más que se veía en la página web del museo, una cosa todavía muy simple, muy sencilla, muy en mantillas, pero que tuvo mucha repercusión mediática. Salió en muchos medios de comunicación, etcétera. En las redes sociales también estallaron, pero bueno, ¿cómo es posible que haya un museo virtual de la guerra en Canadá? ¿Pero qué pasa con...? En fin, tuvo mucha repercusión. Y a nosotros nos lo denegaron, siendo muy completo y abarcando mucho más, un periodo mucho más amplio, alegando que ya existía uno, con lo cual, bueno, cogimos un cabreo, como os podéis imaginar, considerable, pero sobre todo por el hecho de que los evaluadores no se habían leído ni el proyecto nuestro, pero es que tampoco habían visto el suyo, porque si no se habrían dado cuenta que no tenía nada que ver, aparte que las cosas no son incompatibles, ni mucho menos. Y bueno, lo digo porque vosotros no habéis pedido financiación, pero es que nosotros la pedimos y se nos denegó. ¿Vale? Es muy significativo de cómo funciona la administración de este país, porque, en primer lugar, donde vosotros lo pedisteis es otro ministerio, ¿no? En segundo lugar, los evaluadores, estos evaluadores, como tú bien dices, no se leyeron, porque lo que tú me has contado de vuestro proyecto abarca mucho más que este, es otro planteamiento, etcétera, etcétera. Y después el cinismo, ¿no?, de un evaluador oficial, ¿no?, de proyectos, ¿no?, por parte de un ministerio, que da como argumento para no aprobar un presupuesto para un museo el hecho de que en Canadá existe otro. Es que es un argumento
y realmente para revisar la lista de revisores de proyectos que tiene este ministerio, porque es que es de juzgado de guardia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos muestra un poco las miserias, ¿no?, de nuestras administraciones y bueno, es de esperar que por la parte técnica mejoren y por la parte de voluntad política pues adopten decisiones que se tienen que adoptar en este país, porque sí, podemos seguir viviendo 40 años sin museos, claro, podemos seguir viviendo, pero ya podríamos ser un poco más maduros en este sentido, ¿no? Y ser capaces de hacer un museo que tuviera un discurso, ¿no?, que fuera aceptable, ¿no?, y que hiciéramos crecer a este país y saliésemos de esas polémicas de blancos y negros y de buenos y malos, ¿no?, y de bien contra el mal, que ya la verdad ya es un poco, ya no casa con la realidad de la gente de este país, ¿no? Casa con el discurso de algunos, pero no con la mayoría de la ciudadanía, diría yo, ¿no?